Una vez al año, una vez al año yo predico acerca de algo muy parecido a esto. Y escuchen bien, hablo de la labor que tiene que tener un pastor en una iglesia. Ahora, ¿por qué hablo acerca de esto? Hablo acerca de esto porque entiendo que la responsabilidad de un pastor en una iglesia es muy importante, pero también es muy importante saber que no es cualquier cosa, pero también necesitan saber de que nosotros los pastores tenemos responsabilidades, deberes, y aparte de eso, tenemos que cumplir con ciertas normas que a nosotros como pastores nos deben llevar a ser mejores personas. Una de las labores más hermosas que un hombre pueda desarrollar es el pastorado. Pero cada vez que uno lo desarrolla, cada vez que hay nuevos pastores, creo que hoy en día yo me asusto más. Me asusto más por muchas cosas. Me asusto más porque hoy en día el término pastor está muy manoseado. Y le explico por qué. Porque ya muchos no se llaman pastores, se llaman CEO. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa? Un manager, un gerente de empresa. Hace un tiempo atrás me ofrecieron la oportunidad y me nombraban la posición como CEO, CEO, CEO. Y yo decía, hermano, pero somos pastores, no somos gerentes. Y es triste ver cómo muchas veces ese término de gerente, manager, hoy en día se está aplicando a las iglesias. Es triste porque no debería ser así. ¿Por qué? La razón es simple. La razón es, somos pastores que estamos para el servicio de la iglesia. Ahora, hay algunas características que yo les voy a presentar el día de hoy, las cuales debería tener todo pastor. No solamente el pastor que está acá, sino todo pastor. Y las características que ustedes van a ver tienen que ver con la enseñanza del apóstol Pablo a su discípulo amado, que era Timoteo. Y veamos 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 7 y vamos a ver algunas características muy importantes acerca de esto. Escucha bien. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y escucha esta frase, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, Pablo le está escribiendo a un joven Timoteo y le da algunos consejos que además son un ejemplo. Estos consejos que le da, número 1 es, sé un buen maestro, versículo 2. Sé un buen soldado, sé un buen atleta y sé un buen labrador. Son características de que el apóstol Pablo les da y en primer lugar le dice, sé un buen maestro. Un hombre de Dios, un hombre que sirve a Dios, debe estar preparado para poder enseñar la palabra de Dios. Y escuche bien esto. Conozco a muchos pastores que son autodidactas, que han estudiado por su propia cuenta y que se han desarrollado y que han crecido y que son excelentes predicadores. Conozco a otros que han estudiado en un colegio y son excelentes personas, excelentes pastores, pero muchas veces hay pastores que no dan el ancho. ¿Por qué? Porque a veces simplemente no son buenos maestros. Y la Biblia nos llama a ser un buen maestro. Ahora, un buen maestro no solamente significa enseñar, sino que significa también ser un ejemplo dentro de la comunidad. En pocas palabras, necesitamos ser consecuentes con lo que yo predico. ¿Se acuerdan del cura Gatica? Que predica pero no practica. El cura Gatica es así.
predica pero no practica. Nosotros como pastores, como cada vez que usted vea a un pastor, cada vez que usted vea a un siervo de Dios, usted tiene que hacer dos cosas. Número uno, evaluar lo que enseña. Y número dos, ver si él es consecuente con lo que enseña. Ejemplo, si él enseña a ser un hombre sobrio, esperamos que sea como él, sobrio. Si esperamos que él hable en cuanto a la familia y que tiene una buena familia y la controla y sabe cómo controlar su familia y es un buen papá y un buen esposo y un buen padre, ¿qué esperamos que él sea? Sea de la misma forma. Por lo tanto, la enseñanza en sí no es solamente lo que yo enseño, sino que es mi consecuencia, como yo soy. Eso es un buen maestro. ¿Se imaginan el apóstol Pablo hubiese estado predicando acerca de cosas que él no hacía? No es bueno, no es correcto y no debe ser así. Ahora, después le dice, debe ser un buen soldado. ¿Un buen soldado qué significa? Significa que su lealtad está ¿dónde? ¿Cuál es su mayor lealtad que un soldado tiene? ¿Dónde la refleja? ¿Dónde la muestra? En su bandera, en su patria. Cuando un soldado muere, ¿qué es lo que le entregan a la familia? Lo que honró su bandera. Ahora, un buen soldado significa que no se enreda en otro negocio que no sea el de ser soldado. Generalmente en nuestros países, llámese su país, Chile, México, Honduras, El Salvador, los soldados no están en guerra constantemente, no lo están. Pero ¿qué hacen durante todo ese tiempo que no están en guerra? Entrenan, practican, se sacrifican, invierten tiempo, gastan energía, invierten recursos, siempre están preparados. ¿Por qué? Porque su norte es ser un buen soldado. Ahora, es lo mismo para un pastor. Un pastor debe estar siempre preparado y no estar involucrado en cosas que no debe. No debe. ¿Por qué? Porque él tiene una norma y hay una bandera que es esa. Es la cruz de Cristo. A eso uno le rinde honor. A eso uno le rinde fidelidad. A eso uno le rinde, y escucha bien esto, su vida a una cruz. Obviamente vacía. Pero un hombre de Dios, un pastor, debe ser como un soldado que rinda cuentas al gran maestro. Ahora, después dice, debe ser un buen atleta. Los que practican algún deporte saben lo que significa eso. Significa muchas veces sentir privaciones, tener dietas. Si usted ve a los futbolistas del día de hoy, si usted ve a los futbolistas de los años 80, ¿ya? Y usted compara a los futbolistas de hoy día, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El físico. Antes no se trabajaba el físico. Antes llegaba, usted ve a Hugo Sánchez, un poquito regordete, cuando jugaba en el Real Madrid, hacía de todo, tenía la técnica, era todo, pero no era un superdotado físicamente. Hoy en día tú ves a un Cristiano Ronaldo, ¿cómo lo ves? Superdotado, casi robot, casi un cyborg. Usted lo ve. Ahora, ¿por qué? Porque tienen que prepararse. Y un pastor debe tener también la necesidad de prepararse en cuanto a su, no me estoy hablando del físico, sino que estoy diciendo al desarrollo. Muchas veces tiene que privarse de muchas cosas para ser un buen pastor. Privarse. Ahora, un buen labrador. ¿Cuál es la labor del pastor? Sembrar la palabra de Dios. Ahora, el éxito de una iglesia, y escucha bien esto, no está en la cantidad de personas. Muchos piensan que sí. No está en la cantidad en el edificio, en las ofrendas, en los diezmos, no está en eso. El éxito de una iglesia está basado en esto. Si un hombre, si un pastor deja de predicar este libro, obviamente en el tiempo va a fracasar. ¿La razón cuál es? Es simple. Fracasan simplemente porque las historias se acaban.
porque los cuentos se acaban, porque no tienen sentido. Por eso un hombre de Dios debe estar dedicado a esto. Y el éxito de una iglesia se ve basado en el desarrollo, en el estudio de la palabra de Dios. Por eso nuestro deber como pastores es sembrar la palabra de Dios. Y eso significa preparación. Yo no puedo llegar el día domingo aquí apurado a la iglesia a las 10 de la mañana para preparar un sermón o ver lo que Dios me enseñó el día de hoy. Dios me enseñó esto. No, significa invertir tiempo. ¿Por qué? Porque el labrador invierte tiempo. ¿Cuánto se demora entre cosecha, entre que planta y cosecha? 6 meses, 3 meses, 4 meses, no tengo idea, no soy un campesino, pero sí lo que yo sé es que un hombre de Dios, un hombre que ama la palabra de Dios, debe invertir tiempo en esto. ¿Por qué? Porque el fruto que va a cosechar va a ser personas que amen la palabra de Dios. Porque un buen maestro, y escucha bien esto, un buen maestro de la palabra de Dios siempre va a ser evaluado por su congregación. ¿Por qué? Porque cuando es evaluado por su congregación, significa que la congregación está aprendiendo. ¿Se acuerda usted de la historia en Hechos cuando habla acerca de los hermanos de Berea? Dice que los hermanos de Berea, ellos estaban escudriñando las escrituras mientras el apóstol Pablo predicaba. Usted dirá, qué falta de respeto. El apóstol Pablo está predicando y ellos están escudriñando, o sea, están investigando. No, no es una falta de respeto. Es lo que debería hacer una iglesia. La iglesia cuando recibe la palabra de Dios debe escudriñar las escrituras. No debe quedarse con el sermón. Debe hacerse preguntas. ¿Estará bien lo que dice el pastor? ¿Será correcto lo que dice el pastor? ¿Dónde está lo que dijo el pastor? Porque nosotros no podemos, y escucha bien esto, un hombre de Dios no puede manipular la palabra de Dios, no lo puede hacer. Si no está en la Biblia, es porque no es bíblico, así de simple. Y tengo muchos ejemplos para decir, pero no los voy a decir, porque prefiero que lo piense. Si no está en la Biblia, no es bíblico. Así de simple. Si Dios no lo autoriza, es porque no es así. Por lo tanto, y escucha bien, un buen siervo de Dios debe ser un buen labrador que siembre la palabra de Dios en los corazones de las personas, y la retribución va a ser que su iglesia, cuando venga aquí alguien que no sea este pastor, pueda decir, es lo mismo, o está a la altura o no está a la altura. ¿Saben lo que hacen las iglesias cuando un pastor renuncia? Por a veces motivo, a veces por salud, a veces porque se va a mover de estado. En la constitución de nuestra iglesia dice que los diáconos ya tienen que buscar candidatos. De esos candidatos tienen que venir al púlpito. De eso lo evalúan los diáconos junto con un grupo de la iglesia. Ahora, escuche bien esto. Si no hacen una buena examinación, puede que se traigan a un neófito, a una persona sin experiencia. Pero si ustedes han sido instruidos en la correcta enseñanza de la palabra de Dios, ustedes no van a traer un neófito, ustedes van a traer un buen hombre de Dios. Porque esa es la idea. La idea es que en unos años más, cuando el pastor Francisco se vaya, por ese motivo, ustedes puedan traer a un hombre de Dios que pueda ser como el pastor Francisco o mejor que el pastor Francisco en la enseñanza de la palabra de Dios. Porque esa es la labor. Ustedes tienen que examinar a un hombre de Dios. Generalmente nosotros no le doy el púlpito a cualquier persona. Predico casi la mayor parte del tiempo, pero cuando predico yo sé que esa persona es un hombre de la Biblia, de la palabra de Dios. No podemos basar nuestras predicaciones en sueños, en experiencias, o no podemos basar nuestras predicaciones en circunstancias de la vida. Sería ridículo. ¿Por qué? Porque no está en la palabra de Dios.
No está. Ayer soñé, ayer pensé, o Dios me reveló, o Dios me dijo. Yo cuando digo Dios me habló, cuando digo esa frase es porque lo hizo a través de la palabra de Dios, no porque escuché una voz que me decía Dios me habló. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Buen maestro, buen soldado, buen atleta, buen labrador. Características de un buen pastor. Otra característica de un pastor. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un buen obrero, un buen obrero. Procura con diligencia. Y escuchen esa palabra. La palabra diligencia es estar preocupado de algo, desarrollando. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero, como un buen obrero que usa bien la palabra de Dios. Un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, un verdadero pastor, es un obrero de la palabra de Dios. Ese es el trabajo de un hombre que ama la palabra de Dios. Es un obrero de ella, es un esclavo de ella. Esa es la labor nuestra. Generalmente, cuando yo doy consejería matrimoniales, previo a casarse, y generalmente cuando una pareja se va a casar, yo le doy 6 clases previas de matrimonio, y lo hago en base a este libro. Y una vez un señor, un joven, me preguntó si todo lo que yo iba a decir era de la Biblia en cuanto al matrimonio. Y yo le dije, sí. Me dice, ¿no será un poco anticuado? Y yo le respondo, dame 2 semanas. Dame 2 semanas solamente. Y después de esas 2 semanas, me dice si quieres seguir o no quieres seguir. La novia estaba avergonzada. Pero ¿sabes tú? A la 3.ª semana volvió. Y él me dice, no, tengo mucho que aprender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Y como buen obrero hay que dedicarse a estudiarla. Hay que conocerla. Hay que estar enamorado de ella. Generalmente desde los 13 años, creo yo, como 13 años, un misionero me regaló un pan de vida. ¿Se acuerdan? Nuestro pan diario. ¿Lo han visto alguna vez? Me lo regaló. Y todos los años este misionero mandaba desde Estados Unidos panes diarios a mi iglesia, allá en Chile. No tengo idea cómo lo hacía. Y yo me encerraba a leer los panes diarios con la Biblia. Y yo comparaba. Desde muy niño lo hacía. Hasta el día de hoy. Hoy en día ya los tengo por internet, me llegan por internet todas las mañanas. Pero ¿saben lo que me gusta de eso? Que una pequeña porción bíblica puede cambiar el pensamiento o una actitud de una persona. Porque eso hace la palabra de Dios cuando es bien enseñada, produce cambios. Y como obrero debo estar preocupado de que la palabra de Dios sea mi centro. ¿Saben? La labor de un pastor no es tener un edificio nuevo, no es hacer que las finanzas crezcan, no es hacer que grandes programas. La labor del pastor es dedicarse a la palabra de Dios para poder enseñarla y ayudar a otros. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro norte. Así debe ser. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa labor, así de simple. Segunda de Timoteo capítulo 2, 20 al 21. Otra característica de un buen pastor. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos
y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y que dice, dispuesto para toda buena obra. Un buen pastor debe ser un buen vaso, debe ser un buen vaso que sea útil. Como les dije anteriormente, no somos estrellas, no somos personas inalcanzables, no somos gerentes generales, no somos personas de un nivel, no. El pastor debe ser un vaso útil, humilde, debe estar para el servicio. Esa es la labor, siempre estar dispuesto. En lo personal, no soy, y los que me conocen bien, no soy de los que anda apapachando o visitando, no hago eso. Pero cuando ustedes me necesitan, siempre voy a estar ahí. Siempre. Porque siempre digo esto, la labor del pastor no es estar en todo, es estar. En los momentos que se necesitan, ahí va a estar. Aún recuerdo hace unos años atrás, eh, estaba, llevaba como 4 o 5 años acá y me llama un hombre muy, muy, muy bueno y me dice, mi madre está a punto de morir. Y yo había conocido a su mamá y había estado con ella y eran las 2 de la mañana y agarré mi carro y me fui al hospital y estuve con su mamá, estaba toda la familia ahí reunida y cuando ella partió a la presencia del Señor, me tocó cerrar sus ojitos y orar por ella antes que partiera. Hace un tiempo atrás me volví a encontrar con él y me dice, si hay una cosa que me marcó de tu pastorado, fue que no me dijiste que no. Y sin pedirte que vinieras, viniste. Y estuviste ahí. Y esa es la labor, estar. ¿Sabes? A veces la gente no recuerda las predicaciones. Y te soy honesto, ni yo las recuerdo a veces. Pero recuerda el momento. Ese justo momento en que tú estuviste ahí. Porque esa es la misión. Pero quiero decirte esto. Esa misión no solamente se aplica a mí, sino que se aplica a ustedes. Porque cuando una persona lo necesite, también ustedes tienen que estar ahí, en el momento. Por esto del COVID, lamentablemente, ya se dejaron de hacer los funerales, bueno, en mi país, despidiendo a una persona. Esta semana murió mi madrina. Ella conocía al Señor. Murió del COVID, fue a la morgue y de la morgue al cementerio. Y mi hermana me decía, si algo nos quitó esta mugrienta enfermedad, fue el derecho de celebrar la vida de una persona. Sin pastores, sin personas, un aforo de personas reducidas, 4 o 5 personas, sepultándola. Y sabe, es tan hermoso el poder estar, que yo te digo, es una de las cosas más lindas que me ha tocado. Si hay algo que más amo, son esas cosas, son esos pequeños detalles, estar en el momento justo. Pero a veces no se puede. Sigamos con características del pastor. 2 Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y escucha esta frase, sino amable. ¿Para quién? Para algunos, para los que les caen bien, para con todos. Apto para enseñar,
sufrido. Debe ser un buen esclavo. Debe estar ahí. No debe ser contencioso. Mi carácter, yo soy indígena. Y siempre digo, pues yo le echo la culpa que soy indígena. ¿Ya? Los mapuches son cosas serias. Cuando se enojan, pegan, pelean, patalean. Son orgullosos. Una de las cosas que yo con la que más he luchado ha sido con mi orgullo. Y te soy honesto. Honesto. Cierto día voy al Instituto Bíblico Río Grande. Esto fue hace un par de años atrás, 4 años atrás. Escucha esto, Instituto Bíblico Río Grande. Y yo iba con mi playera de Chile. Y llego al instituto y uno de los profesores me está mostrando el instituto y el salón del Worship Center, donde hacían sus reuniones, y atrás estaba la cocina, el comedor. Y hay un joven, delgado, argentino, que empezó a decirme cosas, porque entre chileno y argentino en cosas de fútbol no nos llevamos, pero me empezó a palabrear. Y yo me doy vuelta, y como yo estudié en Argentina, sé cómo contestarle a un argentino. Me doy vuelta y lo palabreé y quedó allá chiquitito. Yo después me di cuenta y dije, ¿cómo puedo ser tan inútil, tan tonto de poder caer en el juego? Y me di cuenta que sigo luchando. Sigo luchando. ¿Pero qué me dice la Biblia? Que yo, como buen pastor, no debo ser contencioso, o sea, todo lo contrario, sino que tengo que ser amable para con todos, aún para los hermanos que no les gusta mi país, y apto para enseñar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Siento tristeza cuando muchas veces hay hombres de Dios que se llenan de orgullo, que creen que porque están en una posición, piensan que ya nunca van a poder, nunca van a bajar de ahí. Pero sabes tú, el diablo cayó por el orgullo. El diablo era un querubín, era un ser amado por Dios. Si hay algo más terrible que le pueda pasar a la iglesia es un pastor orgulloso. Por lo tanto, no debemos, y escuche bien esto, aceptar eso. No lo debemos hacer. Si nos damos cuenta, la labor del pastor en sí es esta: sacrificio, trabajo, servicio y privaciones. Esa es la labor de un pastor. Ahora, un pastor debe aceptar ese llamado de servir a Dios sin segundas o tercera intención en su vida. Nunca debe buscar su persona, sino que debe estar buscando siempre la iglesia, las personas, el servicio. Siempre. Ahora, si hay una de las cosas que más me gusta del pastorado, es el caso de Cristo. El caso de Cristo que nos enseña a nosotros a ser humildes. Y vea lo que pasó con Jesucristo. En Juan capítulo 13, 4 y 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Existe una gran diferencia entre pastorear una iglesia que dirigir una iglesia, ser un jefe o ser un manager, sino que este servicio es un servicio que se hace por amor a las personas y que si uno se tiene que humillar por las personas, debe hacerlo.
debe humillarse. Y a ver si no tiene que pedir perdón por lo que dijo, por lo que pensó, por cómo actuó o simplemente cómo interpretó las cosas. No puede haber un pastor lleno de orgullo, porque el príncipe de los pastores, el Señor de los pastores, se humilló y tomó la posición del siervo más miserable, porque el siervo más miserable tenía que lavarle los pies a los invitados. Tomó la posición del siervo más inútil, del siervo más humilde. Por lo tanto, nuestra labor no es la de ser un winner. No somos winner, no somos ganadores. No somos aquellos que andan todo el día así, todo el día así o todo el día así. ¿Qué foto que tú lo ves? Dice, salen así o así o así. Winner, winner. No somos ganadores, queridos. Somos siervos por amor de Cristo. No somos gerentes. No somos inalcanzables. No lo somos. Si hay algo que me molesta en esta sociedad norteamericana, es eso. Que cuando llama a un pastor, el teléfono no es de él, es de la oficina. Te pasan su tarjeta, te dicen, este es mi teléfono. Lo llama y te tiene una secretaria. No, el pastor no puede dar su teléfono porque es privado. Oye, pero si me dio su tarjeta. No, no, es que esa es la tarjeta corporativa de la iglesia. Come on. ¿Y cómo te encuentro entonces? Escríbale un correo a la secretaria y ella le va a hacer una cita. ¿Sabes cómo los mando a buena parte? Porque no debe ser así. Porque si Cristo, y escucha bien esto, porque si Cristo, el Hijo de Dios, lavó los pies a sus discípulos con un acto de humildad, ¿por qué tengo que ser un hombre orgulloso? ¿Por qué? El éxito o el fracaso de una iglesia va a depender del nivel de pastores que tenga. Dice Oseas capítulo 4, versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote. Y esta es la respuesta al éxito o el fracaso de una iglesia. Que muchos son líderes religiosos, que muchos viven por experiencias, que muchos viven por lo que piensan, pero no por lo que esta Biblia dice, por lo que la palabra de Dios dice. Buenos líderes, buenos pastores marcan diferencias. Hace unas semanas atrás hablé acerca de un libro. Bueno, hay muchos libros que te hablan acerca de cómo, entre comillas, trabajar en la iglesia. Muchos libros que te enseñan cómo tú debes expresarte, cómo decir cosas, cómo motivar el corazón de la gente. Y te lo enseñan. Y están ahí. Y hay seminarios. Cómo ser un líder explosivo, cómo ser un líder gigante, cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Yo dejé de ir a esos seminarios hace mucho tiempo. Pero pocos te hablan de cómo ser un líder espiritual. Todos los años yo leo un libro que se llama Liderazgo Espiritual. Se llama Oswald Sanders, el señor que lo escribió. Y cada año que lo leo me avergüenzo a mí mismo porque me doy cuenta de que no he llegado al nivel que Cristo que quiere que yo llegue como un hombre de Dios. Y todos los años lo leo, y todos los años lo leo, y todos los años lo leo. Y la única razón es para recordar que debo mantener un corazón conforme al corazón de Dios. No para ser un winner, no para ser un ganador.
Las plataformas de las redes hoy en día dicen así: quiere que su ministerio crezca, se multiplique y haga esto. Tenemos esta plataforma aquí y allá, va, invierta aquí, invierta allá. Cursos de liderazgo, invierta. Váyase a un resort con su esposa, a un hotel, tanto 5 estrellas, y le vamos a enseñar todo lo que usted tenga que aprender. Ideas de hombres, pero no de la palabra de Dios. Por eso la iglesia hoy en día está como está. Por eso hoy en día hay gerentes. Por eso en la día hay personas inubicables. Hay un señor que yo veo todos los días en el gimnasio. ¿Ah? Es un doctor. ¿Y sabe por qué sé que es un doctor? Porque tiene un beeper. ¿Sabe usted que los doctores todavía tienen beeper? ¿Ah? Y no es celular. Y yo un día de chismoso, porque yo soy chismoso, yo le pregunté, ¿Are you a doctor? Yeah, me dice. ¿Por qué estás usando el beeper? Y me dice, porque el mensaje me llega específico y no tengo que estar buscando en un celular. Es específico. Emergencia, tanto. Y yo vuelo. ¿Y sabes tú? Esa debería ser la actitud de un siervo de Dios. En una emergencia estar preparado. Pero no es así. No es así. Escucha, lo que yo estoy predicando, por si acaso va todo en contra mía, si te has dado cuenta, no estoy predicando en favor mío, estoy predicando en contra mía, porque estoy predicando las cualidades que debería tener un pastor. No estoy predicando en contra de otros pastores, estoy hablando en contra mía, por si acaso. Ahora, el liderazgo de la iglesia hoy, en el siglo XXI, se dice o se cree que el siglo XXI no vamos a ir evolucionando. No ha sido así. Estamos yendo para atrás. Es interesante que el capítulo 2 de 2 de Timoteo, como lo vimos recién nosotros, habla acerca de las características de un buen pastor, de cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si quieres ser un buen pastor, haz esto, capítulo 2 de Timoteo. Pero escucha esto, en el capítulo 3 de Timoteo empieza a decir, el apóstol Pablo cambia de tema y le dice, pero, veamos capítulo 2, si lo podemos colocar, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así, también, dice así, debes saber esto. Mira cómo cambió. Capítulo 2, todas las cosas buenas que debe hacer él para ser un buen pastor. Pero aquí viene la contraparte, viene la parte negativa. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, desde que Cristo murió hasta ahora, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escucha esta frase, que tendrán ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten
a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de ellos. Esa es la radiografía del siglo XXI de muchos que hoy están liderando la iglesia. Amadores de sí mismos, vanagloriosos. Te digo, yo no estoy en contra de que a una persona le vaya bien, que le vaya bien, que triunfe en la vida. De lo que sí estoy en contra es cuando se abusa de la iglesia. De eso estoy en contra. Estoy en contra, y te voy a ser súper honesto, de que una iglesia de 20, 25 personas los abusen. Que las primicias, que el diezmo, que la ofrenda para aquí, la ofrenda para allá, y esto, y esto, y esto, y esto. Aquí tenemos una sola ofrenda, que es el día domingo, nada más. Con eso nos basta y gracias a Dios nos sobra. Pero he visto como pastores trasquinan las ovejas, les quitan todo, manipulan sus mentes, manipulan sus corazones y abusan de ellos. Y eso no está permitido. Y eso debería dar vergüenza. Porque la iglesia no está para eso. La iglesia está para cuidar a la grey de Dios. Y quiero leerles un pasaje. Busquen Ezequiel, capítulo 34, versículo en 1 hasta como el 7 creo que es. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, muy parecido a lo que nosotros vemos hoy en día. ¿No apacientan los pastores en los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 34 muestra la realidad de lo que es hoy. ¿Sabes tú que el apóstol Pablo pregunta lo siguiente? Cuando venga el Señor, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en ella? Es difícil, porque producto de hombres que están en el liderazgo pastoral hoy en día, la gente se está decepcionando más de Cristo y de la iglesia. Y es triste cuando supuestamente hombres de Dios usan su poder y su estatus para robar, para mentir, para ser infieles a sus mujeres, para deshonrar el matrimonio y aún para muchas veces deshonrar la iglesia. Es triste cuando alguien me dice: yo conozco un pastor allá que hace esto, yo conozco. Y yo a veces digo: no, mejor no me cuente.
La responsabilidad pastoral es grande, es muy grande. Pero quiero decirte algo. Es una responsabilidad que uno toma por amor, no la toma por ganancia, la toma por amor. Pero no es fácil, no es fácil. Y yo te animo a que tú, que si nos estás escuchando por internet, que consideres una buena iglesia, consideres un buen pastor. Pero también a ustedes, como iglesia, que cada vez que un pastor llega acá, consideren su vida. Cada vez que ustedes me miren a mí, consideren mi vida y digan, pastor, creo que estás equivocado. Creo que no es así. Pero hay que hacerlo con humildad y con altura de mirar. Y esa es nuestra realidad. Yo te quiero leer algo que escribí el año 2001. Era mi última clase en el seminario bíblico, en el instituto bíblico. Y estos fueron los 3 consejos que el profesor nos dio. Dice, comenzó la última hora de clases en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Son las 11 de la mañana. Es triste. El profesor Daniel Ubel nos recuerda a nosotros, aquí está la fecha, el 16 de noviembre del año 2001. Se acabó. El último recreo fue a las 11:35. Y el profesor nos dijo lo siguiente y nos dio estos últimos 3 consejos en la obra de Dios. Cuídate del orgullo, cuídate del sexo y cuídate del amor al dinero. Que estas cosas no estén en tu corazón. No lo olvides nunca más. Esos son los consejos que me dio un profesor, nos los dio. Sexo, orgullo y amor al dinero. Si queremos servir a Dios, hay que hacerlo con esa perspectiva. Ser hombres y ser mujeres íntegros. Íntegros. Yo te voy a dar un consejo. Cuando un hombre o una mujer de Dios deje de usar este libro, puedes retirarte, porque sin este libro no hay autoridad. No existe autoridad. Pero si un hombre y una mujer de Dios te habla de este libro y te cautiva con la palabra de Dios y sales fortalecido y creciendo y sales amando la palabra de Dios más que nunca y amando a Dios más que nunca, quédate. Porque eso es lo que nos sostiene. Y un último consejo. Ora por la familia de los pastores. Ora por sus hijos, por su esposa. Ora por él. Dedícale un tiempo. No pienses que es tu empleado. Piensa que un hombre que por amor está sirviendo a la obra. Y espero que Dios sea de bendición. Porque esa es nuestra labor. Como te dije, una vez al año predico acerca de esto. Y una vez al año me pego los dardos yo mismo. Porque todo lo que yo predico es para mí. Este sermón es para mí. Pero para que ustedes aprendan y sigan y entiendan de que lo más importante es tener un hombre de Dios que ame las Escrituras. Amén.